Muy buenos días a todos los que nos estáis siguiendo desde las redes, desde Facebook. En primer lugar, me gustaría agradecer a Facebook, que hoy estamos aquí en su sede central en Madrid, por este encuentro. Agradeceros a vosotros y animaros a que nos hagáis todas las preguntas que os inquieten. Mi nombre es Sofía y estoy aquí con mi compañero Fernando de Páramo, que yo creo que es uno de los jóvenes de Ciudadanos más activos. Él es responsable de comunicación del partido y es además el responsable de campaña, nada más ni nada menos. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por estar ahí, gracias a Facebook España por estar en esta sede tan chula que tenéis aquí en la Castellana en Madrid. Y nada, como decía Sofía, Sofía, compañera de Ciudadanos, concejal aquí en el Ayuntamiento de Madrid y además responsable de todos los temas de juventud aquí en el Ayuntamiento de Madrid. Como os decía, será un placer que nos enviéis propuestas, preguntas, críticas, sugerencias, lo que queráis, luego estaremos encantados de responderlas. Y la idea es que entre Sofía y yo pues abordemos los que nosotros consideramos que son los principales problemas a los que se enfrentan y a los que nos enfrentamos los jóvenes hoy en día. Tristemente, Sofía, nos va a tocar empezar hablando del paro juvenil y de las dificultades que tenemos los jóvenes y que tienen muchísimos jóvenes en este país para tener un empleo, ¿no? Sí, porque fíjate, si estamos en estadísticas nacionales en un paro superior a un 21%, el paro juvenil es el 46,5%, más del doble de la media de la Unión Europea, ¿no? Yo creo que no es que sean malas cifras, es que son unas cifras trágicas para nosotros, ¿no? Yo me acuerdo cuando todo esto empezó, en la crisis hablaban de los ninis, ¿no? Los famosos ninis, que parecían que nos culpabilizaban, ¿no? Y yo me acuerdo que yo estaba estudiando en ese momento mi máster en Londres y yo decía, ¿yo nini? Yo no, si yo estoy estudiando, tengo mi carrera, estoy haciendo un máster, estaba además trabajando, ¿no? Me indignaba, ¿no? Porque al final nos culpabilizaban a nosotros de sus malas políticas, de su mala gestión, ¿no te parece? Sí, además, tú decías lo del máster o de estar trabajando, yo creo que también es importante hablar de los jóvenes que cumplen, ¿no? Que es un poco todo lo que tú hablabas, porque hay muchísimos jóvenes que han hecho los deberes, es decir, que se han formado, que tienen una carrera, que saben hablar idiomas, que algunos han hecho un máster, que algunos hemos tenido la suerte además de poder estudiar fuera de España, y entonces que todos esos jóvenes que cumplan y que cumplen y que han cumplido luego no tengan oportunidades, pues es esa indignación. Y lo peor es que esa indignación se traduce en frustración. Y yo creo que lo peor que le puede pasar a una generación y lo peor que le puede pasar a un país es que su generación de jóvenes estén frustrados. Y frustrados con razón, ¿no? Hablabas tú de esas cifras de paro. Joder, es que solo nos gana Grecia en paro juvenil y hay algunos que sacan pecho. El otro día veíamos en ese debate al señor Rajoy que sacaba pecho de las cifras de empleo. Yo creo que se olvida hablar de los jóvenes. A lo mejor si le pregunta a más de uno, pues se le caería la cara de vergüenza. Se vanagloriaba de haber creado 500.000 de puestos de trabajo, pero yo me pregunto, ¿de qué calidad? ¿No? Porque solo hace falta mirar a tu alrededor, en tu grupo de amigos, incluso en familiares, ¿no? Que están trabajando, están cumpliendo y no llegan a final de mes, ¿no? Son contratos temporales, no son contratos estables, hay mucha precariedad y somos la generación mejor preparada de la historia de este país. O sea, me parece increíble que no se hable más de este tema que tanto nos preocupa. Y fíjate que de esos contratos temporales que tú comentabas, el 90% de los nuevos contratos laborales son temporales, el 90%. Entonces, ¿se crea empleo? Sí, pero ¿de qué calidad, ¿no? Como tú decías, ¿qué tipo de empleo se crea, ¿no? Entonces, ante todo este diagnóstico, que está muy bien, porque los diagnósticos hay que hacerlos, yo creo que todos los jóvenes que nos estén escuchando no les estamos diciendo nada nuevo, o sea, nosotros no hemos venido aquí hoy a descubrir la pólvora. No, porque es la realidad. Porque es la realidad de cada día y nos pasa a algunos que estamos en política, pero a muchos amigos, familiares y gente de tu entorno que está en situaciones así, que se tienen que ir fuera, que no encuentran trabajo, y nos pasará a todos los jóvenes al margen de lo que cada uno se dedique, ¿no? Pero yo creo que lo más triste de todo eso es que nadie ofrece soluciones, ¿no? Porque está muy bien hacer el diagnóstico, estamos muy mal, pero ¿dónde está la esperanza? ¿Dónde está la solución a todo esto, ¿no? Y yo creo que ahí, en ese sentido, tenemos la obligación nosotros, los que estamos ahora al otro lado, los que hemos estado también en el lado de la sociedad civil y que ahora estamos aquí intentando pues, poner nuestro granito de arena para tirar este país adelante, pues buscar soluciones. Y nosotros ahí tenemos soluciones. Y en el tema de la precariedad que hablabas, por ejemplo, ¿qué propone Ciudadanos? Pues que los contratos, en vez de ser temporales y basura, porque son contratos Kleenex de usar y tirar, que uno entra en el mercado laboral y está un tiempo y después te echan, y después te vuelven a contratar si tienes suerte y después te vuelven a echar.
y te tiras así pues mucha parte de tu etapa profesional y claro, primero no te puedes formar porque estás en un trabajo muy poco tiempo y no te da tiempo a formarte y a dominar esa profesión. Y después, además, lo peor de todo, y es que no te puedes planificar la vida, porque esto pasará también con mucha gente que conoces, que como tu trabajo es temporal, pues algo tan humano como, yo qué sé, irte a vivir con tu pareja, o irte fuera, o casarte, o ya no te digo tener hijos, pues es muy difícil porque no puedes planificarte el resto de tus días, ¿no? Claro, no, te ves sin futuro, ¿no? En cierto modo te encuentras que las malas gestiones que nos han traído a este punto te han quitado el futuro. Te han quitado el futuro y no tienes esperanza, ¿no? Y tú lo has dicho muy bien, ¿qué es lo que proponemos, ¿no? Pues nosotros proponemos que cuando tú empieces a trabajar no tengas un contrato temporal, sino que ya seas indefinido desde el primer día, ¿no? De que puedas labrarte ese futuro profesional, que además tengas esa estabilidad para hacer pues tus planes, ¿no? O sea, mucha gente no tienes por qué tener pareja y vivir con ella, pero puedes emanciparte solo, Sí, ¿no? sí, claro, también. O sea, los españoles nos emancipamos a los 29 años, cuando la media es a los 26 en el resto de la Unión Europea. Bueno, ya si hablamos de Suecia o Dinamarca, que es a los 21, es que estamos muy lejos, ¿no? Estamos muy lejos. Y creo que los jóvenes nos merecemos un contrato fijo, un puesto de trabajo fijo, porque no lo hemos currado, porque hemos estudiado, porque tú lo has dicho muy bien, hemos hecho nuestros deberes, pero claro, es que hace falta que los políticos también hagan los suyos, ¿no? Y yo creo que en eso, estoy muy orgullosa de mi partido porque somos muy responsables y no solo hacemos la queja, no solo hacemos el diagnóstico, proponemos cosas, ¿no? Que es algo sí, porque positivo. la queja, yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en las quejas. Hay algunos que se quedan solo en la queja o proponen soluciones mágicas aquí vendiendo humo como si esto lo solucionamos con una varita mágica. Y no, hay que hacer propuestas, hay que hacer memorias económicas, hay que saber qué cuestan las reformas. Y hay que cuadrarlas. Y hay que cuadrarlas porque si no después pasa lo que pasa. Bien, bueno, otro de los temas que os traíamos aquí, nos hemos preparado pues eso, los 2-3 temas que más preocupan y que creemos que están en el orden del día cada vez que hablamos de problemas relacionados con los jóvenes. Y otro de los temas que creo que debemos poner encima de la mesa, que además a mí personalmente pues es un tema que me preocupa mucho, que es el tema de la educación, ¿no? ¿Qué tiene que ver los jóvenes con la educación? Bueno, en primer lugar, hablar del fracaso escolar, donde estamos en un 22% de fracaso y de jóvenes que se van, es decir, que abandonan y dejan sus estudios antes de tiempo. Eso, por ejemplo, en otros países de Europa supone la mitad, es decir, lo dejan mucho menos que nosotros. Nosotros estamos en esos datos. Y lo más triste de todo eso no es solo el abandono escolar, sino que ¿cómo se ha organizado la educación, cómo se ha planificado la educación en este país? Pues lamentablemente ha quedado siempre en manos de los partidos, ¿no? Y cuando ha gobernado el Partido Popular, pues ha tenido su ley, cuando ha gobernado el Partido Socialista ha tenido la suya, y así sucesivamente se han ido cambiando la pelota de manos, ¿no? Y siempre ha habido, pues en función del partido de turno que gobierne, una ley de educación distinta, ¿no? Sí, hemos tenido, creo que incluso hasta 8 leyes educativas. Yo creo que en 30 años de democracia no está nada mal, ¿no? Aquí cada uno venía, cogía el poder y lo primero que hacía era plantear una nueva ley de educación. Esto no es serio, ¿no? Necesitamos una ley de educación estable, válida, al menos para una generación completa, ¿no? O sea, a mí, cuando yo salía afuera a estudiar, decía, pero es que ninguna de las universidades de mi país está entre las 100 mejores del mundo. Es indignante, ¿no? Yo creo que en parte se debe a que los políticos han utilizado la educación, ¿no? Y de ahí la necesidad de sentarnos todos en una mesa, dejar las mochilas ideológicas en la puerta y ser conscientes que la educación es básica si queremos un país fuerte, si queremos una economía fuerte y si queremos estar en el top de la innovación, en el top de las universidades y en el top europeo, al final. Es que además los países serios se ponen de acuerdo en eso. Es decir, tú puedes tener diferencias pues, en materia económica, tú puedes tener diferencias en el modelo de país que uno quiere, porque la democracia tiene eso, pues que cada uno piensa como quiere, ¿no? Pero fíjate, en Finlandia, por ejemplo, que se habla mucho de Finlandia, ¿no? Y todos nos llenamos la boca de hablar de los superpaíses del norte de Europa, los países nórdicos, pero fíjate que ahí existe un pacto nacional por la educación. Es decir, ahí, por muy mal que se lleven, por mucho que se peleen los partidos, una generación intocable. Nos tiramos 20 años con una ley pensando, como decías tú, no en las elecciones, sino en las generaciones, ¿no? Efectivamente. Entonces, aquí en España eso es muy difícil, porque lo que hemos visto es que unos y otros pues, se pasan la pelota y al final la casa sin barrer y los que salen perdiendo somos los jóvenes, ¿no? Pues en eso nosotros hemos puesto como una condición, ¿no? Ahora que se habla tanto de los pactos y de todo este rollo de pactos y de cómo va a acabar esto, pues hemos puesto como condición que haya un pacto nacional por la educación.
si hay un pacto nacional por la educación, nosotros entraremos en alguno de los gobiernos donde eso se plantee. Creo que es muy importante, es de responsabilidad. Es fundamental. Nos va a ayudar a muchos jóvenes que, no pensando en el mañana, sino pensando dentro de muchos años, y es algo fundamental y que nosotros nos lo creemos y así lo llevamos, ¿no? Y luego hablabas de la universidad, ¿no? Y de las universidades, y bueno, y de las tasas universitarias, que también es otro de los temas que muchas veces yo también en Cataluña, el Parlamento de Cataluña, lo hemos llevado y hemos impulsado también muchas reformas en ese sentido, porque tenemos las más altas de Europa. Incluso aquí en Madrid hemos obligado a Cristina Cifuentes, al gobierno del PP, a bajar las tasas universitarias, que yo creo que hay que señalarlo, ¿no? O sea, que Ciudadanos ha conseguido eso aquí en Madrid. Es que estamos hablando de que son las más altas de Europa, que aquí cuesta un grado normal en cualquier universidad en Alemania cuesta hasta, tengo aquí el dato porque lo tengo que mirar porque se me ha quedado flipando cuando lo he visto, que me lo han pasado y me decía que era 20 veces más. Cuesta un grado más en No, yo me imaginaba como el triple. 20 veces más. No, 20 veces. Entonces, bueno, propuestas también en ese sentido, para no quedarnos en el diagnóstico, propuestas, bajaremos las tasas universitarias, lo vamos a hacer, de hecho ya lo hemos hecho en otras partes de España, en nuestro programa nacional, en nuestro programa de gobierno lo llevamos también, y luego las becas, vamos a aumentar las becas, para que nadie se quede atrás, que eso es lo más importante, para que todo el mundo tenga derecho a una educación y garantizar la igualdad de la educación, y también para premiar al mérito, para premiar a los que brillan, para premiar a los que se esfuerzan, porque esos también necesitan un premio, ¿no? Sí, no, hay que valorar el talento. Al final yo creo que lo que se trata es de valorar el talento y de fomentar también la meritocracia, ¿por qué no? Y a mí algo de lo que me preocupa también es el bajo nivel de inglés que en general tenemos, ¿no? Porque ahora es cierto que se está fomentando el bilingüismo en las escuelas, pero yo creo que es insuficiente, ¿no? Porque no hay que enseñar inglés, hay que enseñar en inglés, que es diferente. Eso es. Y yo creo que también es algo muy novedoso, que no debía serlo las alturas en las que vivimos, en el siglo que vivimos, pero es novedoso, ¿no?, de que Ciudadanos propongamos ese bilingüismo real y efectivo en los coles. Sí, porque al final en España aprender inglés depende de si te puedes pagar las clases de inglés extraescolares, si puedes pagarte o puedes tener la suerte de irte a otro país a aprender inglés o a aprender idiomas, pero en cambio en la universidad, en la escuela pública, no se enseña en inglés, como tú decías, ¿no? No se enseña inglés, no, aprendamos en inglés como lengua vehicular, ¿no? Nosotros lo llevamos también en nuestro programa y lo vamos a hacer así, vamos a obligar a que se aprenda en las escuelas españolas públicas y concertadas en inglés, independientemente de los recursos que tenga cada familia, porque es que el inglés ya no es el futuro, como nos decían cuando éramos pequeños, ¿no? Que hay que aprender inglés porque es la lengua del futuro, no, la lengua del presente. O sea, ¿quién se le ocurre hoy en día ir a una entrevista de trabajo, por ejemplo, y en su currículum poner no sé inglés? Pues eso te cierra una de puertas brutales, se ha convertido en una necesidad, ya no es un más a más, ¿no? Ahora ya tiene que darse por hecho que dominas idiomas y que dominas el inglés, ¿no? Pues qué mejor que estudiarlo desde pequeñito en el colegio y aprendiendo, como tú decías, directamente en inglés. No aprender inglés, sino estudiar en inglés, ¿no? Sí, porque además eso, si se fomenta desde la escuela más temprana, ¿no? Tendremos una universidad también mucho más fortalecida, ¿no? Porque todos los grandes estudios, todas las grandes revistas universitarias, bueno, sabéis muy bien, se publican en inglés, ¿no? Entonces, esto también nos hará estar a la vanguardia, bueno, a la vanguardia ya no, pero porque llegamos un poco tarde, pero nos hará estar a nivel de publicaciones también internacionales, ¿no? Porque en este sentido, decir que la innovación también tiene que ser parte fundamental de la enseñanza, ¿no? Porque yo a veces tenía la sensación de, a mí no me están enseñando, a mí me están enseñando a memorizar, a ponerme delante de un libro y memorizarme, pues, las leyes de la física, el derecho constitucionario, ¿no? Y aprendes a memorizar, no te enseñan esa gestión de las emociones que es tan importante luego a la hora de desenvolverte, ¿no? No te enseña tampoco a emprender, porque eso también hay que enseñar, ¿no? Yo creo que esa es una de las grandes diferencias que tenemos con Estados Unidos, que está a la vanguardia de la innovación, por ejemplo. Eso es, estoy totalmente de acuerdo. La parte de modernizarnos, ¿no? Modernizar la educación también. Eso yo creo que también muchos de los que nos estáis viendo os pasa. Seguimos estudiando como estudiaban nuestros padres o como estudiaban nuestros abuelos. Y está bien, porque lógicamente hay que memorizar, hay cosas que hay que saberlas, ¿no? Y hay que aprenderlas y lógicamente uno necesita memorizarlas, ¿no? Pero no podemos además incorporar una educación más moderna
que se adapte más a las necesidades del mercado laboral, por ejemplo, lo que tú decías, que te enseñen a emprender. En muchos países del mundo hay ejemplos, como países además más pequeños que nosotros, como Israel o Singapur, por ejemplo, donde eso se hace y donde te enseñan a practicar, por ejemplo, tirar adelante un proyecto. Y eso forma parte de una asignatura, forma parte de la educación, ¿no? Luego temas tan importantes como hablar en público. Porque uno va a una entrevista de trabajo y a lo mejor puede tener un currículum brillante, puede haber memorizado mucho, puede saberse de memoria la Constitución española, pero después, cuando tiene que venderse, ¿no?, en una entrevista de trabajo, pues tiene dificultades. Cuando tiene a lo mejor que hacer una presentación en público, ¿cuántas veces nos pasa o nos ha pasado los que hemos trabajado fuera de esto? Y te tiembla todo. Claro, que llegas te tiembla todo. llegas a una presentación, estás nervioso, todo te tiembla, tienes que exponer un proyecto, tienes que defender a lo mejor un business plan, por ejemplo, en una empresa o en cualquier trabajo, y claro, tú no has tenido formación en eso. Entonces, pregunto yo, ¿no podemos adaptar la educación respetando las cosas que funcionan, pero incorporar elementos nuevos que pueden ser muy útiles para la formación del siglo XXI, ¿no? Tú decías, temas emocionales, temas de oratoria, temas de emprendimiento, ¿no? Todo eso debería estar. Nosotros lo llevamos en el programa y es nuestra apuesta por modernizar la educación, ¿no? Sí. Además, hay en ciertos países también que tú vas a una entrevista de trabajo y dicen, pero ¿tú cuántas veces has fracasado? Sí, sí, o sea, es impensable, ¿no? Aquí te digan cuántas veces has fracasado. Aquí el ¿no? fracaso es al revés, aquí el que fracasa está penalizado. ¿no? O sea, yo creo que sí que es necesario ese cambio de mentalidad, ¿no? De educar para emprender, porque yo tengo una cifra muy curiosa que a mí me impactó bastante, y es que es más del 40% de los jóvenes que terminan una carrera quieren emprender, pero no pueden. No es que no tengan dinero, no, es que no pueden porque la administración les pone tantas trabas que es imposible, ¿no? Y yo creo que también no solo hay que modificar, cambiar todo ese sistema educativo para facilitar el emprendimiento, sino que la administración, también tiene que cambiar. Sí, porque al final, si quieres tirar adelante un negocio, ya tienes las dificultades de la financiación, buscar pasta, luego buscar un equipo, buscar una idea, que es lo más importante. Si a eso le sumamos la burocracia, si a eso le sumamos que te piden un papel cada vez que vas a un sitio y luego vas a otro y te vuelven a pedir el mismo. Nosotros llevamos una propuesta que es muy fácil de entender y muy simple, y es que proponemos, que yo no sé por qué nos ha propuesto antes en este país, y es que no te pueda pedir una administración 2 veces el mismo papelito. Porque uno a veces cuando pone en marcha algo se tira perdiendo el tiempo, como tú decías, cantidad de tiempo en la burocracia. Hay gente que no quiere recortar en burocracia, ni quiere recortar en administraciones, ni quiere recortar en lo que llamamos nosotros la burbuja política. Es que hay mucha gente que colocar, parece. Sí, bueno, hay amiguetes que ponerlos por ahí. Sí. Y en cambio quieren recortar en otras cosas que son tan importantes como que los jóvenes puedan cumplir sus sueños, ¿no? Bueno, yo creo que como Sofía y yo nos enrollamos mucho, sí, porque nos gusta mucho este tema, entonces como lo interesante es que también vosotros, pues eso, nos hagáis preguntas y bueno, y todo aquello que os interese, que además podamos contestar. Enlaza con lo que estábamos hablando, ¿no? Manuel Serrán, creo que Seruán, dice, creo, porque no sé cómo, no entiendo muy bien el apellido, es un joven que es menor de 30 años y que quiere emprender, y dice que hay para nosotros, hablando de los autónomos. Yo creo que se enlaza muy bien con lo que estábamos diciendo, ¿no? Sí, bueno, nosotros, Ciudadanos es el partido de los autónomos, no porque seamos todos autónomos, que muchos de los que formamos parte hemos sido autónomos y como siempre dice Albert, hijo y nieto de autónomos, sino porque además tenemos propuestas para los autónomos. Los autónomos son parte importante del músculo que levanta cada día España, ¿no? Y a veces, ¿sabes qué pasa? Pues que hay muchos autónomos, a mí me ha pasado también, que tú no sabes lo que vas a ingresar un mes, porque todavía no sabes lo que vas a ingresar en función del trabajo que tengas o el volumen de trabajo, pero sí sabes lo que vas a pagar. Eso lo sabes siempre. Fijo, eso además es fijo, yo lo sé muy bien porque mis padres son autónomos y siguen en activo, ¿no? Y dicen, pero si es que a lo mejor este mes mis ingresos son 0 o mis beneficios son 0, ¿por qué tengo que por qué tengo que pagar esa cuota, ¿no? Pues, joder, perdón, es que me sale así de natural, pero es algo tan lógico de pagar según tus beneficios, ¿no? Eso es. Nosotros proponemos que nadie por debajo del salario mínimo tenga que pagar cuota, es decir, si tú no ingresas durante ese mes más del salario mínimo, por tanto no pagarás cuota de autónomos, y luego lo que decías tú, que sea en función de los beneficios, que sea proporcional. No es lo mismo un autónomo que le va muy bien y ojalá les vaya a todos muy bien e ingrese, pues yo que sé, un mes 20
20.000 euros, por decir algo, que uno que ingresa 300. Entonces yo creo que es de sentido común y se entiende muy fácil que la cuota tiene que ir en función de los beneficios que tenga cada uno, porque a veces te puede ir bien, a veces te puede ir mejor, pero en cambio en el sistema actual, te vaya bien o te vaya peor, pagas siempre lo mismo y, por cierto, mucho. Entonces yo creo que eso, la pregunta del... Sí, y además porque somos un país de pymes también. Exacto. Es importante. Mira, hay un Luis Burdit que trabaja en una startup, ha tenido uno de esos jóvenes con talento que ha tenido que emigrar y está trabajando en Estocolmo y nos dice que le mandemos un saludo, así que le saludamos desde aquí y esperamos poder tener un muy buen resultado para volver a traer todo ese talento que se nos ha escapado, que es una pena, la verdad. Pero bueno. María Sirgo, desde Irlanda, otra joven que se ha tenido que ir, dice: ¿es posible mejorar la calidad de la formación profesional? Yo no creo que sea posible, es que es un deber también que tenemos, ¿no? De volver a poner en valor toda la FP. Sí, porque muchas veces solo hablamos de la formación universitaria, muchas veces nos olvidamos de la importancia de la formación profesional. Nosotros en nuestro programa tenemos propuestas muy concretas precisamente para eso. De los pocos programas que hablan precisamente de las FP, bueno, hay otros que no llevan programa y hay otros que llevan catálogos de muebles, pero al margen de eso, en nuestro programa también tenemos propuestas para la formación profesional. Y lo que hablabas antes del tema de las startups, de la pregunta anterior, hay otro tema importante, aparte de lo que hemos dicho de la cuota autónoma, ¿no? Que es, yo creo, básico. Aparte de lo que hemos dicho de la burocracia y de esos papeles, que no tengas que ir todo el día pidiendo papeles en las diferentes administraciones. Y hay otro tema que quiero explicaros porque creo que puede ser bueno, que es la ley de segunda oportunidad. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces uno monta, como decías tú antes, el fracaso, ¿no? Yo creo que el fracaso es no intentarlo. Eso sí que es fracasar. Pero primero hay que intentarlo, ¿no? Y hay muchos que lo intentan, pero no sale bien, ¿no? Porque el mercado pues, no responde como tú querías, no has calculado bien las cosas o lo has hecho bien y no has tenido suerte, que a veces puede pasar, ¿no? Pues ahí lo que nosotros proponemos es que eso no lo tengas que arrastrar toda tu vida, es decir, que eso no te penalice y te prohíba que lo puedas volver a intentar otra vez. ¿Cómo? Pues ahorrando los pagos a la seguridad social, ahorrando pagos a Hacienda, porque al final tienes que responder con tu patrimonio, con tu capital personal y hace que sea imposible poder empezar otra vez. Si nos podemos equivocar los políticos muchas veces, que se equivocan, ¿por qué no se va a poder equivocar los ciudadanos y volver a empezar de nuevo un negocio, ¿no? Pues creemos que eso es muy importante y por eso llevamos esa ley de segunda oportunidad para todas aquellas startups que empiezan, que a veces les sale bien y ojalá les salga bien a todo el mundo, pero lamentablemente muchas veces pues, no salen tan bien, ¿no? Y no pasa nada, porque se aprende, ¿no? De todo lo positivo se aprende, ¿no? Gonzalo Crespo nos dice: aparte del contrato estable, ¿no se tomarán medidas específicas para jóvenes? Yo creo que precisamente este contrato único es una medida muy específica que se ha pensado también para los jóvenes, ¿no? Porque somos los que más sufrimos la temporalidad, los que sufrimos todas esas becas que parece que en vez de una beca para formarte se termina convirtiendo en un trabajo casi permanente, ¿no? Yo creo que es algo muy, muy positivo que también nos beneficia. Sí, es una medida que ataca el principal problema, que es, por un lado, la temporalidad de los contratos, ¿no? Los contratos basura, los contratos Kleenex, de estar todo el día cambiando de trabajo. Y luego, lo decíamos antes, no es solo una medida a nivel laboral, que es muy importante, sino que afecta directamente a nuestras vidas personales, a nuestra felicidad, si me atrevo a decir, porque te permitirá, pues lo que decíamos, que te puedas emancipar, que puedas planificar tu vida, que puedas pues pagar un alquiler mejor o peor, que puedas pensar incluso en tirar adelante un negocio porque te va a poder permitir tener una cierta continuidad en el tiempo y creemos que es fundamental para cualquier sociedad que lo que quiera es pensar en el futuro. Por tanto, menos contratos temporales precarios y más contratos indefinidos y que te permitan planificar tu vida, ¿no? Y otra de las cuestiones cuando los jóvenes vamos a buscar trabajo es que muchas veces la carrera que hemos estudiado no se adapta muy bien tampoco a los requerimientos del mercado laboral, ¿no? Hay estudios que se han quedado un poco atrás, que hay empresas que están demandando otro tipo de profesionales, ¿no? Se me viene a la cabeza todo el tema de videojuegos, de animación, ¿no? Que nuestro sistema educativo no está preparado para ello. Y otra de las cosas que me gustan mucho de nuestro programa es que pretendemos, y que lo vamos a conseguir, adaptar todos esos estudios universitarios, y ojo, también de FP, y es muy importante adaptarlas a las necesidades del mercado laboral, ¿no? Para que todos nosotros, los jóvenes,
cuando accedamos al mercado tengamos muchas más posibilidades de poder encontrar trabajo, ¿no? Yo creo, hay una cifra que Albert que dice mucho, ¿no? Que cuando nos reunimos con las empresas de videojuegos, y es que se tienen que traer a gente de fuera, porque en España no encuentran jóvenes que estén formados, ¿no? Porque estamos muy atrás, no hemos modernizado nuestra educación y eso al final nos está perjudicando. Y fíjate que la industria de los videojuegos, España es país puntero en todo eso, nos lo explicaban en la reunión que tuvimos con ellos hace poco, pero fíjate lo triste de eso, porque, a ver, cada uno puede estudiar lo que quiera, faltaría más, cada uno puede hacer la carrera que le dé la gana, pero hay mucha gente que tiene dudas a veces, que se lo está pensando, que no sabe si hacer una cosa o la otra, pues nosotros proponemos asesoría para esos jóvenes, ¿no? Qué Porque bueno. muchas veces uno le puede decir, mira, pues si a ti te gusta esto, esto y esto y esto, pues vas a poder encontrar mejores salidas si haces esto o lo otro, ¿no? Entonces, eso ayuda a muchos jóvenes que se lo piensan y que a lo mejor están dudando entre varios grados o entre varios cursos de formación profesional y dicen, mira, pues aquí vas a tener muchas más facilidades para encontrar trabajo. Claro, cuando yo empecé a estudiar en la universidad, a mí nadie me informó o me asesoró en eso. Entonces, yo creo que puede ser muy útil que te digan, si haces esta carrera, si haces esta formación profesional, si te formas en esto, cuando salgas al mercado laboral lo vas a tener mucho más fácil. Esa asesoría la llevamos en el programa y creo que es potente porque te puede ayudar mucho a la hora de elegir tu carrera profesional y tu futuro, ¿no? Mira, todas las preguntas que tenemos aquí son de jóvenes que se han tenido que ir a otros países europeos porque aquí no encontraban trabajo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con estos jóvenes que quieren volver? Pues la verdad es que es uno de los grandes dramas. Yo siempre digo los que se van porque se ven obligados a irse. También hay muchos jóvenes que se van por voluntad propia y porque quieren ir a otros países y estudiar y formarse o trabajar en otros países. Quiero decir que hay la máxima libertad para todos aquellos que prefieren irse fuera de España. A mí me preocupa y me entristece los que se tienen que ir por obligación, ¿no? Porque el que se quiere ir a formarse fuera, porque quiere conocer otra experiencia, conocer otras culturas y puede permitírselo y además tiene la oportunidad de hacerlo, si eso siempre es bueno. Aquí no se trata de cerrar las fronteras y que todos nos quedemos en España. Al revés, eso enriquece también. Pero lo triste es el que, como no tiene oportunidades, se ve obligado a irse y lo peor de todo eso es que luego ese talento no vuelve. Es decir, nosotros estamos pagando como ciudadanos con nuestros impuestos una educación durante toda nuestra etapa profesional o educativa y ese talento después no se aplica en España, sino que se desarrolla en otros países. Y encima, además, todas esas personas tampoco tributan aquí en España, sino que tributan en otros países. Es decir, que después el retorno tampoco es inmediato, ¿no? Y yo creo que es uno de los principales problemas que tenemos que atajar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues precisamente con iniciativas como las que hemos comentado hoy, ¿no? Que permiten incentivar el trabajo en España, que permiten incentivar la contratación y que la gente, antes de tenerse que ir obligado fuera, pues tenga mayores oportunidades aquí. Nosotros no venimos a prometer puestos de trabajo ni a decir que vamos a crear empleo, porque los empleos y los puestos de trabajo los crean las empresas, los crean los emprendedores. Pero por lo menos lo que sí que vamos a hacer es no ponerles barreras, no ponerles trabas y ayudarles a que tiren adelante, ¿no? Creo que es fundamental, ¿no? Y además, por mencionar, porque creo que no nos queda mucho tiempo, a todos los jóvenes científicos que están muy preparados y que como este gobierno no ha sido invirtiendo en I+D+I, se tienen que ir fuera a investigar y se terminan convirtiendo en profesionales de prestigio que ya no vuelven, ¿no? Y creo que es otra de las cosas que tenemos que poner en relevancia, la necesidad de seguir invirtiendo en I+D+I, ¿no? Sí, yo les animo a todos los que nos habéis seguido, los que nos estáis viendo, que entréis en nuestra página web, que consultéis nuestro programa, nuestra parte de I+D+I, que tenemos una memoria económica donde hemos calculado que los datos cuadren, que las cuentas cuadren, como decíamos antes, porque aquí es muy fácil prometer muchas cosas y después cómo las vamos a pagar, ¿no? Nosotros hemos hecho ese esfuerzo con nuestro equipo económico que entre más de 40 economistas han sido capaces de explicar qué le va a costar nuestras reformas a los españoles, en qué nos vamos a gastar el dinero de los españoles, porque el dinero no es nuestro, es de todos, y eso está en una memoria económica. Más de 5.000 millones que vamos a destinar al I+D+I, lo podéis consultar en nuestra página web, porque los políticos siempre hablan de invertir en investigación y desarrollo, que queda así muy cool y muy moderno, pero a la hora de la verdad no lo hacen. Bueno, creo que nos tenemos que ir despidiendo ya. Nada, ha sido un placer compartir este ratito con Fernando y con todos los que estáis siguiéndonos. Muchas gracias y animaros a que el 26J vayáis a votar, que es muy importante para nuestro país. Y si votáis Ciudadanos, mucho mejor. Siempre. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por estar ahí y nada, un placer siempre colaborar
con Facebook, con las redes sociales, ahí es donde nosotros nacimos en las redes y por tanto estamos muy cómodos en estos formatos y nada, mucho ánimo para todos aquellos que nos habéis seguido y nos seguimos viendo. Hasta luego, chao.